Hola mis amigos, ¿qué tal? Buenos días, qué gusto saludarlos. Hoy es sábado nuevamente, estamos muy contentos de poder junto con ustedes participar de este mensaje de esta mañana. Sin duda, estamos felices de cada mañana de sábado puedas seguirnos en nuestro programa. Tú puedes vernos en YouTube, puedes darle un canal, puedes suscribirte ahí y poner la campanita para que cada vez que publiquemos tú puedas recibir la notificación de que estamos publicando algo. Como todos los sábados de mañana, con el instrumento quizás el más inadecuado, porque no somos seres perfectos, tratamos de compartir el mensaje que la Biblia nos presenta cada sábado. Esta semana ha sido una semana muy especial para la espiritualidad mundial. Sin duda, muchos de nosotros hemos estado muy atentos de lo que sucede en el transcurso de la vida de la comunidad mundial, especialmente en el tema de las elecciones que se han erigido en el camino del cristianismo católico. Y sin duda, muchas religiones, grupos religiosos han estado muy, muy atentos. Hay preguntas, no hay respuestas. Sin duda, hay noticias nuevas, supuestos sobre el futuro del mundo religioso. Muchos se preguntan cómo el poder mundial está cayendo en manos de un país y de sus líderes, como lo es Estados Unidos. Lo hemos notado anteriormente que el cristianismo se había acercado a Latinoamérica al elegir a un papa argentino y ahora, al haber fenecido este papa, se elige a un papa norteamericano. Sabiendo que el poder y la hegemonía de la economía mundial lo tiene Estados Unidos, no es raro que también hoy la religiosidad, llamémosle el concepto religioso, se concentre en un mundo también religioso, como lo es Estados Unidos, en un mundo totalmente protestante, cosa que muchas veces no hemos tomado en cuenta quizás, pero ahora sí se hace muy notorio. Ahora, ¿qué preguntas se muestran a través de esto o qué supuestos van a aparecer a través del tiempo? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que estamos viviendo tiempos especiales de este mundo y sin duda muchos de nosotros estaremos atentos y resguardando aquellas convicciones que tenemos antes de analizar aquellas nuevas convicciones que aparecen, maneras de pensar del mundo religioso. Muchos de ustedes seguramente se preguntarán, ¿estamos en el tiempo del fin? No estamos en el tiempo del fin. ¿Qué está sucediendo en el mundo hoy? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el futuro del cristianismo? Todas estas preguntas ponen en preocupación a muchos y sin duda algunos de ellos, algunas de esas preguntas que no tienen respuestas, nos llevan a la incertidumbre. Creo que este es el momento en el cual debemos contestar a la pregunta individual que nosotros tenemos y es la que debería guiar y determinar nuestra vida en el futuro. ¿Qué convicción es la que gobierna mi vida? ¿Cuál es la verdad que yo acepté y que me hace ver que voy en el camino correcto según la palabra de Dios? Muchos han encontrado seguridad en la determinada manera de vivir sus prácticas enseñadas enseñadas por alguien, familia, iglesia, en el pasado. Le llaman eso fundamentalismo, lo llaman conservadurismo, no sé, como quiera llaman. Pero tal vez muchos se han sentido seguros en hacer lo mismo que se hizo en la casa de sus padres, o en la casa de sus abuelos, o en la iglesia donde asistieron sus padres, sus familiares por muchos años. Y allí encuentran seguridad. Ah, no, yo sigo haciendo lo que se hacía antes. Yo no he cambiado. Yo sigo en mi forma de pensar y ser como mis padres me enseñaron. Quizás aquí hay un gran problema, porque muchas de las cosas que vivimos en la práctica son solamente la continuación
de tradiciones familiares, impensadas, no reflexionadas por uno mismo, no analizadas de tal modo que podamos decir, esto es lo que yo creo, esto es lo que yo veo, esto es lo que es mi convicción ahora. Creo que todos deberíamos dejar un momento de pensar como pensaban los otros, comenzar a analizar algunas cosas que tienen en la Escritura, que tiene Dios en la Escritura, para hablarnos, comenzar reflexionando en ello, a tomar ciertas convicciones que son fruto de la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas, de tal modo que podamos decir, esto es lo que voy a seguir, esto es lo que voy a hacer, esto he conocido porque el Espíritu Santo te ha ayudado, el Espíritu Santo te ha dado la convicción, y eso es lo que tú tienes que hacer ahora, al margen de conseguir respuestas o no tener respuestas respecto a las preguntas que te haces respecto al mundo religioso. La seguridad no está en la comunidad a la que tú perteneces. La seguridad no está en la iglesia a la que tú perteneces. La seguridad no está en en las prácticas tradicionales que llevas contigo a través de los años. La seguridad está en el conocimiento que tú logras a través de la reflexión respecto de aquel que es el único ser y el personaje clave para tu vida, que es Jesús. Estábamos por comenzar un partido de fútbol con unos amigos un domingo por la mañana y alguien comentaba de que la convicción de un hindú es lo que sus padres le enseñaron cuando era pequeño. La convicción de un ruso, de un chino, es la práctica religiosa que sus padres les legaron, les heredaron. La pregunta es, ¿tienen ellos la verdad? En realidad, si nosotros analizamos un poco las creencias de estos grupos religiosos, que también están sectorizados en muchos países, los cuales, sin duda, cuando era profesor de religiones comparadas, yo tuve que analizar y preguntarme y poder enseñar aquellas cosas que ellos dicen que son sus doctrinas religiosas. Llegué a la conclusión de que lo que ellos digan en sus doctrinas religiosas, sus doctrinas como grupo religioso o como creencias, deben plasmarse en la realidad, deben plasmarse en la vida diaria de un mundo que va siguiendo un curso hacia un final o hacia un comienzo glorioso, como quieramos llamarlo. Si lo que dicen ellos, lo que dicen sus doctrinas, no se asimilan, no se, eh, no concuerdan con los sucesos del mundo en que nosotros vivimos, son solamente supuestos, son solamente mensajes superfluos que no tienen asidero en la vida real del ser humano. Yo podría creer en la doctrina shintoísta, yo podría creer de los japoneses, yo podría creer quizás en la doctrina de los islámicos, de los maometanos que tanto predican y que hoy en día muchísima gente se convierte porque tienen ahí cosas un poco escondidas, qué sé yo, o al judaísmo, que creen que Jesús todavía no ha venido, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿qué es realmente lo que está sucediendo de lo que dicen ellos en sus doctrinas? ¿Qué es lo que predijeron y que se está realizando en la vida del ser humano hoy en día, en el mundo en el que vivimos? Si yo analizo la palabra de Dios, nos damos cuenta que los únicos que tienen asidero en la vida humana no son las predicciones de otras religiones, sino las predicciones del cristianismo. Lo que Cristo dijo que sucedería, está sucediendo. Esto echa por fuera y derriba completamente cualquier doctrina de algún dirigente, de algún líder, de algún otro grupo religioso que no sea cristiano. Ahora, que el grupo cristiano esté dividido en sus interpretaciones es otra cosa. Eso es un asunto ya netamente religioso, grupal. Pero lo que dice la Sagrada Escritura y que se cumple en la vida real, no nos deja ninguna duda de que el mensaje cristiano, mejor dicho, de manera más específica,
el mensaje de Cristo es el mensaje correcto. Porque lo que Él dijo se está plasmando en la vida diaria de este mundo. Si nosotros analizamos un poco respecto a los tiempos peligrosos, el apóstol Pablo lo menciona en Timoteo, si leemos un poco el capítulo 24-25 de San Mateo, donde Jesús predice las señales del tiempo del fin, cosa que ningún otro grupo religioso lo ha dicho, que ningún otro profeta lo haya dicho, que ningún otro alucinado o supuestamente un ser sabio que inició un grupo religioso, un pensamiento religioso lo ha dicho. Definitivamente, nadie ha dicho lo que Jesús ha dicho y que se están aconteciendo hoy en el mundo. Yo no voy a hablar hoy de profecías, porque hay muchísima explicación ya sobre eso. Pueden ustedes a seguir a Bor, pueden seguir a Gambetta, pueden seguir a otros, a un tal Flores, otros predicadores, y pueden ustedes ver allí cómo la interpretación bíblico e histórico va determinando finalmente hacia dónde va el mundo. Y no deja duda de que el cristianismo tiene finalmente asidero en la realidad caótica de este mundo. Definitivamente, no creer en el cristianismo o no creer en el mensaje bíblico cristiano es una osadía de las personas que quieren simplemente salir con su razón. Por eso, mi mensaje de esta mañana no va dirigido específicamente a qué es lo que tú tienes que creer, sino a cómo tú tienes que interpretar tu experiencia de relación con aquel que dijo qué sucedería en el mundo hoy. Y ese es Jesucristo. Hoy vamos a hablar de una de las cosas que él dijo y que sin duda muchos de nosotros, como dije al comienzo, por tradición, exageramos o extrapolamos la praxis o el requerimiento y nos olvidamos del sentido del mensaje que este tiene. Estoy en Lucas, en el capítulo 6, el versículo 1 al 5. Yo voy a hablar del sábado como no una práctica tradicional, sino como el sentido real después de una reflexión, y por supuesto una reflexión sincera. Tú también lo puedes hacer, no tiene que ser un asunto mío, ni de un cristiano que ha nacido como yo, en un lugar donde se guardaba el sábado, sino que sea fruto de tu reflexión. Y creo que eso es importantísimo para mí decirte esta mañana, que no es la tradición de mis padres, mi madre en este caso y mi abuelita, que nos enseñaron respecto del sábado, sino que sea el fruto de tu propia reflexión. ¿Y por qué menciono de esa manera? Porque la convicción no es la continuación de una tradición. La convicción es fruto de una reflexión sincera respecto a lo que tú has investigado, a lo que tú has visto y que el Espíritu de Dios te ha ayudado a descubrir. Eso es. Por eso es que yo quiero esta mañana hablar sobre el caso de los discípulos con Jesús en el día de hoy. Vale decir que ya Jesús tenía un problema con los judíos de su tiempo, porque ellos habían exagerado las cosas, habían llegado a la tradición a tal punto que se cree que algunos judíos no caminaban más que cierta cantidad de pasos el día sábado. Y viene Jesús caminando con sus discípulos más de los pasos que los judíos decían que tenían que caminar. Iba de una aldea a otra y a veces llegaba a otra ciudad caminando el día sábado. Esto rompía ciertas cosas que normalmente la gente no lo entendía porque la tradición y las obligaciones y las restricciones habían opacado el sentido real del sábado. Y el sábado no como un día cualquiera, sino como un día de recordatorio de algo sumamente importante, valioso, que era el recordar a Dios como el Creador.
El texto va de la siguiente manera. Aconteció que un día de reposo, sábado, que pasado Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, entregándolas con las manos. Eso dice la escritura. Entonces, y algunos de los fariseos le dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Y aquí viene el tema de la restricción, ¿no? De la restricción del sábado. Entonces, generalmente, ellos estaban preocupados en lo que se debería hacer y lo que no se debería hacer. Estaban preocupados en cómo se debería actuar. No les importaba el por qué. No les importaba la razón. Simplemente estaban en el. Entonces le dijeron, oye, ¿qué hacen tus discípulos? Están haciendo algo ilícito. Y Jesús les responde, ¿ni aún esto habéis leído? Lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban. Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, lo cual no se debía hacer, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes. Y comió, y dio también a los que estaban con él. Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Los fariseos habían llegado al punto de estar tan preocupados en la regla que se olvidaron que el sábado tenía que ver con algo mucho más allá, simplemente pelar espigas. Entonces Jesús utiliza la comparación de lo santo que es el sábado con el propósito que tiene la santidad de ese sábado. Hemos leído en el mandamiento que cuando Dios le recuerda a Israel, no le da la orden, le recuerda. Ustedes ven la ley de Dios dada en el Sinaí, encuentras 10 decálogos y el número 4 no le dice no, 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 le dice acuérdate. ¿Por qué razón le dice acuérdate? Porque antes de que el pueblo de Israel estuviera esclavo, antes de que Jacob existiera, antes de que Israel existiera, antes de que Abraham existiera, antes de que Noé existiera, el sábado ya era una práctica, no religiosa, era una práctica humana de todo aquel que había nacido y tenía la conciencia de un Dios que había creado el mundo y el universo. Entonces, esa actitud de respetar el día separado por Dios para beneficio del hombre se había olvidado en Israel. La tradición, las obligaciones y todo aquello que ellos crearon como método para poder decir que estaban viviendo según la voluntad de Dios, se había tirado por la borda, se había tirado por los suelos, porque ya no se practicaba el sábado como una práctica reflexiva o fruto de la reflexión de que Dios es el creador y a Él hay que reconocerle en el día que Él ha separado. Ellos dejaron de lado el sentido del sábado y se concentraron solamente en la práctica. Hoy en día, los que guardan el día sábado, los bautistas del séptimo día, los adventistas del séptimo día, este servidor que también respeta el sábado, un día de reposo. Muchos hemos olvidado que el sábado no fue dado para que hagamos de ella un momento rígido, un momento de restricciones, sino un momento de privilegios. Jesús le dice a los fariseos que ellos no estaban haciendo nada ilícito porque había una razón. Posiblemente habían caminado todo el día, posiblemente habían viajado de lejos y tenían hambre y querían comer. Y encontraron un sembrío de trigo y ellos comenzaron a pelar el trigo y a comer. Nada ilícito había allí. Al contrario, había un sentido de dependencia de la creación. Estaban recibiendo el fruto de la tierra.
Estaban gozando del privilegio de que la tierra estaba proveyendo para ellos alimento. Y ellos no podían dejar de lado, sintiendo hambre, sabiendo que estaban necesitados de comida, ver la oportunidad de comer y no comer porque simplemente había una restricción de que el día sábado no se podía hacer tal o cual cosa. Entonces Jesús utiliza el lenguaje santo de los panes de la proposición, que eran santos, que eran solamente dedicados para los sacerdotes. Solamente ellos podían comer. Cierto día, que el mandamiento decía. Y pone el ejemplo de David, que no era sacerdote, y teniendo hambre, y él y sus hombres fueron al santuario, sacaron los panes, comieron. Había un justificativo, había una razón. Este sentido del mensaje se olvida muchas veces por la restricción, por la tradición, por las costumbres que adoptamos sin pensar, sin razonar, sin darnos cuenta de que lo único que estamos haciendo es cumpliendo la práctica. Yo alguna vez le he dicho que Dios está cansado de cumplidos, ¿no? Esas personas que cumplen, cumplen, cumplen todo lo que se les dice. Y parecen personas totalmente correctas, ideales. Son personas increíblemente ejemplares ante la mirada y el escrutinio de los que le rodean. Oh, mire, ese sí es muy, oh, ni hablar. Son aprobados por sus acciones, que simplemente son acciones que cumplen la restricción, pero no necesariamente el sentido, el propósito de aquello que se dice o que se debe hacer, no como fruto simplemente de la obligación, sino como fruto de la razón por la cual se eh, implantó esa práctica o por la cual se dio ese mensaje. Por esa razón es importantísimo que cuando nosotros entremos en razón de las cosas que hacemos, nos demos cuenta que no estamos haciendo las cosas por tradición, sino que lo estamos haciendo por elección, por convicción personal, porque ha sido el fruto de nuestra reflexión. Alguna vez me he preguntado, yo nací en un lugar donde el sábado en la mañana se tenía que hacer lo que se tenía que hacer, no se podía bañar, no se podía hacer ninguna actividad que no fuera propiamente de lo que se mandaba. El sábado era un día realmente del no, no aquí, no allá, no esto, no lo otro. Estaba prohibido, era una restricción absoluta. Nadie podía romper la regla. Y si la rompía, era castigado. Así era el sistema. Hasta que uno llega a ser adulto y nos damos cuenta de que las cosas del sábado, con respecto a las doctrinas, no tienen que ser obligatorias, tiene que ser el fruto de la reflexión. Yo no te estoy diciendo que dejes de guardar el sábado. Al contrario, cuando tú estudies acerca de la verdad del sábado, te vas a dar cuenta que esa verdad es inamovible. Que si bien es cierto, se convertiría en una restricción si es algo inamovible, no debería ser una restricción, sino debe ser un asunto de elección. Debe ser el fruto de tu propia convicción, de tu análisis, para llegar a esa convicción que tanto necesitas y poder terminar siendo eh, el hombre y la mujer de paz que produce el observar el sábado, no como una obligación, sino como el deseo de reconocer a Dios el Creador como el que sustenta la vida de los seres humanos, el tuyo y el mío. La Biblia dice que el día sábado no deberíamos hacer obra alguna que no sea de reconocer a nuestro Creador. Yo me imagino a los discípulos reconociendo al Creador al saber que la tierra que Él creó les produjo, les proveyó de alimento, de sustento. Oh, gracias Dios por el alimento que me das. Oh, gracias Dios por estos trigos que hoy han podido llenar mi panza, mi estómago, que han podido satisfacer mi hambre. Gracias Dios por haber creado las cosas de la naturaleza. Yo estaba sembrando un plátano el otro día. Y le decía a Dios, Señor, en tu nombre voy a sembrar este plátano. Tú hazlo crecer.
Tú dale la fuerza para que cuando cosechemos podamos gustar de sus frutos. Podrías cosechar un día que tienes ganas de cosechar. Y si ese día es el día sábado, como lo hizo Jesús, y darle gracias a Dios por el fruto de la tierra, ¿qué de malo tendría eso? Ah, no, es que el sábado no hay que hacer nada. Eso es una manera de pensar del extremista que quiere controlar la vida de los demás. Y aquí está lo malo de este asunto, que muchos hemos utilizado la verdad pura del sábado para coactar la voluntad y la convicción de otras personas. Y me parece es una aberración. Dirás, pero si tú no haces eso, la gente va a hacer lo que quiera. ¿Y ese es tu problema? ¿Es tu problema que la gente haga lo que siente y que quiere hacer el día sábado, aun cuando está rompiendo lo que tú crees que no debería romper? Mira los fariseos. Mira, oh, están haciendo algo ilícito, ilícito. No es posible. No se debe hacer eso. Y Jesús les dice, hey, el sábado fue hecho por causa del hombre, para que gocen del reposo y reconozcan al Dios creador. Jesús diría a mi Padre, el creador de todo el universo. Aunque dice San Juan que fue el Hijo que creó el universo. Pero el Hijo, el Padre y el Espíritu son lo mismo. Tienen el mismo propósito, de que nosotros lo reconozcamos como nuestro Dios, creador, sustentador de la vida. Una de las cosas interesantes que Jesús había dicho que era el pan de vida. El hecho de permitir que ellos comieran trigo aquel día no era otra cosa más que reconocer, quizás simbólicamente, a Jesús como el pan de vida, que alimenta, que sustenta, que satisface el hambre físico, mental, espiritual del hombre que tiene relación con él. Yo no quiero alargarme en este tema, pero creo que algunos de nosotros nos hemos ido muy lejos del sentido que tiene el día de la creación, el día de la creación del reposo, de la bendición, el día dedicado en la creación para la adoración al Creador. Mire que he hablado a veces, muchas veces sobre eso. Si tú vas en Apocalipsis, en los mensajes finales, en el mensaje de los ángeles, hay otra cosa más importante para el mensaje bíblico que la adoración al Creador. Si acaso, cuando el ángel pasa diciendo y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, está hablando de la importancia que tiene el Creador en la vida de nosotros los creyentes. Y cuando nosotros miramos eso y nos damos cuenta de que la exigencia divina hacia sus criaturas, lo digo así como exigencia porque es lo que pide Dios de nosotros. No necesariamente es una obligación, si no lo quieres, porque Dios nos ha dado libertad, nos ha dado voluntad para poder elegir o no. Pero Él nos dice que lo reconozcamos como creador. Y lo que Él nos pide, eso podemos hacer, si queremos, claro. Dice que el ángel salió anunciando el mensaje: adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y las fuentes de las aguas. El llamado es a adorar. El llamado es a volver a Él en adoración para alcanzar misericordia. Necesitamos reconocer a Dios como nuestro creador. Es el sábado establecido por la Biblia, el Dios de la Biblia, el día que Dios ha establecido para que nosotros podamos reconocerlo como nuestro creador. Eso no es. Te invito a estudiarlo, a saber, porque el enemigo ha creado otro día
falso, haciendo creer que ese día también se puede separar. Tú puedes adorar a Dios todos los días, reconocerlo como creador, pero hay un día que Él separó, y no como obligación, sino para crear tu convicción y que a través de esa convicción tú puedas manifestar que el día sábado tú lo reconoces a Él, no tu creador. La pregunta ¿es el mismo sábado, el sábado de la creación, ahora, este sábado? ¿Cuál es el sábado que tienen los australianos, los chinos y nosotros? Mira, la palabra de Dios no fue ni siquiera rígida cuando nos dio la manera como se contaban los días. De puesta de sol a puesta de sol. Dejó al astro rey para que ese astro determinara cuándo comenzaba el día de reposo. Si tú has escuchado este mensaje y tienes algunas dudas de cuál sea el día, si hoy, para ti como para mí, es el día de reposo y eso dice tu calendario, es el momento de comenzar a tener reflexión respecto a este asunto. Analizar en la Biblia quién es el creador y por qué estableció el sábado en bendición para nosotros. El sábado fue hecho por causa del hombre, dijo Jesús, para beneficio de nosotros, no para crear problemas, ni rigidez, ni borramientos, ni desfraternización de una iglesia. No. Fue creado para que nosotros podamos volver a creer en el Creador, que es nuestro sustentador, nuestro Señor, nuestro Dios. Depende de ti. Dejar de hacer cosas, dejar de quitar de tu camino aquellas cosas que te hacen el sábado no estés en conexión con Dios. Conócelo, búscalo. Yo te animo. Yo tengo mi propia convicción. El sábado es el día en que yo puedo darle gracias al Creador por darme la vida, por sustentarme, ayudarme tanto durante estos 63 años. Gracias a Dios por su palabra. Y quiero compartir eso contigo de manera sincera para que tú puedas, a través de esta reflexión, elegir qué camino quieres tomar en reconocimiento. Que Dios te bendiga esta mañana. Mi mensaje de hoy. Soy Boris Darmon. Puedes seguirnos en YouTube como Boris Darmon Canal o en nuestro Facebook, Boris Darmon. Así es. Vamos a ver. Padre, te damos gracias por este mensaje. Que pueda llegar a nuestros corazones y que puedas tú ser glorificado en cada cosa que nosotros decimos. Que tu palabra sea la que llegue al corazón de las personas. No permitas que ella vuelva vacía. Que ella pueda llenar los corazones de esperanza de aquellos que están preguntándose respecto al futuro. Que no tanto cuente las cosas que van a pasar o que han pasado, sino nuestra conexión personal contigo. Estamos en la lucha diaria, individual, luchando por nuestras propias taras, nuestras propias inclinaciones, pero tú eres nuestro Dios, en ti confiamos. Dejamos esto en tus manos, en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga. Solo Cristo es la solución de nuestras vidas. Nos vemos próximos sábados.